Hola amigos, ¿cómo le va? Llegó este sobre, mirá, con monedas, un intercambio internacional de mi amigo Bogdan de Ucrania. Tengo 12 oportunidades para hacer en el año intercambios sin pagar impuestos, hasta $50. Así que cuando hago un intercambio trato de que sea por monedas que no tengo, obviamente. Te voy a hablar de algunas de ellas, de 4, de las más importantes. Otra cosa que te quería decir es que tuve que viajar a Capital para entregar el sobre con monedas porque acá en La Plata no están despachando envíos internacionales, no sé por qué, pero bueno, tuve que viajar a Capital y cada vez que viajo a Capital aprovecho, como decía un suscriptor del canal en uno de los comentarios, es un museo al aire libre. Así que bueno, visitamos un par de lugares, así que estaban en el camino. Y te voy a contar también, aparte, voy a aprovechar para comentarte acerca de ellos. Estas son las 4 mejores monedas que recibí y de las que te voy a comentar. Pero antes te quería hablar de este teléfono, mira. La semana pasada fui al mar y encontré este teléfono. En este mismo lugar a donde estoy buscando, sumergido en el agua y enterrado a unos 30 centímetros de profundidad, estaba el celular. Además de algunas monedas, un anillo de plata y otras chucherías, todas encontradas en la misma zona. Le pude enviar un mensaje a la dueña del celular, porque pude acceder a la tarjeta micro SD y ahí obtuve el número de teléfono. Me contestó a los 2 días y cuando fui a ver de nuevo la tarjeta ya no funcionaba más. Así de fuerte es el poder del agua salada. Y no le pude dar ninguna buena noticia, ya que ni recuperé las fotos y el celular estaba muerto también. Nuevo, recién salido de fábrica, pero no funciona más, no sirve más. Siempre quise saber lo que hay adentro de un celular. Y bueno. Creo que es todo podrido esta vez. No sirve más nada. Todo por la salitre. 2-3 días de la sal. No sirve nada. Qué increíble, mira la sal, ¿ves? ¿Te das cuenta? Ahora sí, monedas. Aunque parezca china, es una moneda japonesa de cobre. Es que los japoneses las copiaron de los chinos. En esa época todo el este asiático fue influenciado por el imperio chino. Y estos sistemas monetarios, a diferencia del mundo occidental, eran muy distintos. Por ejemplo, las monedas eran hechas en moldes y no acuñadas. Pero también existió similitud. A partir del siglo XVI se unificó el sistema japonés y pasó a ser lo que fue llamado un sistema trimetálico, o sea, monedas de cobre, plata y oro. Esta moneda, el Kanetsuju, es de 4 mon, del año 1769. Fue parte de un sistema monetario que circuló desde 1626 hasta 1868 durante el periodo Edo, más de 240 años. Había de 1, 2, 4, 10 y 100 mon. Las de plata y oro, que también estaban influenciadas por los chinos, tenían diversas formas. Yu, Ryo, Bu y Chogin. La nuestra, la de 4 mon del año 1769, tiene 11 olas en su reverso. Este diseño se usaría en todas las siguientes monedas de 4 mon. La del año anterior, la primera en moldearse en 4 mon, tenía 21 olas. Y en el anverso tiene los caracteres japoneses Kanetsuju.
Ahora te voy a hablar de esta moneda, pero antes quería compartirte el primer lugar que visitamos al aire libre en la ciudad de Buenos Aires. Es este pequeño monumento a Lisandro de la Torre, que fue un político de nuestro país. Nació 99 años después de la última moneda que te mostré, 1868. Dirigente político, escritor y abogado. En su labor como senador nacional a partir del año 1932, llegó a desenmarañar una trama de corrupción a gran escala. En 1935, Lisandro de la Torre inició una investigación sobre comercio de carne y logró hacerla pública en julio de ese mismo año, con pruebas acerca de un entramado de corrupción que incluía figuras muy importantes de la política argentina, así como el frigorífico Anglo, evasión fiscal, monopolio con cláusulas secretas en una ley de 1933 que otorgaba el 85% de las exportaciones de carne a los frigoríficos ingleses, lo que le valió un atentado contra su vida, salvado por el senador electo Enzo Bordaberry, que se interpuso en el camino de las balas y que perdió su vida por ello. Pero la cosa no terminó allí. El ministro de Hacienda, Federico Pinedo, retó a duelo con pistolas a de la Torre, puesto que esta era la manera de arreglar las cosas en esa época. De la Torre aceptó sin que ninguno de los duelistas resultara herido. Por todo ello, Lisandro de la Torre desde entonces ha sido llamado el fiscal de la patria. Y yo creo exclusivamente en el gobierno de la opinión pública. Ahora nos vamos muy lejos de casa. Esta que te estoy mostrando es una moneda de colección ucraniana, valor 5 grivnas. Está hecha de alpaca, que es una aleación de cobre, zinc y níquel. Fue confeccionada con este hermoso acabado de fondo espejo. Todo el tema de la moneda se refiere a Lojitsa, que es una ciudad del centro de Ucrania, y conmemora los 700 años de la primera mención escrita de esta ciudad, que está ubicada al lado de un río que lleva el mismo nombre y que en idioma eslavo antiguo significa salmón. Esta otra también de Ucrania y de colección, pero a diferencia de la anterior es de zinc enchapada en níquel y también con un hermoso acabado y un diseño muy lindo. El reverso se puede leer en ucraniano: Servicio Estatal de la Guardia de Fronteras. En el centro de la moneda está el emblema del servicio estatal. Recuerdo que Bogdan siempre me comenta que gran parte del presupuesto del país está dedicado a preservar las fronteras en la guerra separatista que hoy está en curso, y que a pesar de ello nunca le cobraron impuestos por las monedas que recibe del exterior. Entonces no entiende por qué a nosotros sí. En el anverso podemos ver el mapa de Ucrania. De derecha e izquierda podemos observar composiciones que simbolizan las actividades del servicio de la Guardia de Fronteras en aire, mar y tierra. Me la reservo para el final. Antes te quería comentar acerca de otro lugar. Seguro que si vivís en Buenos Aires no te llama la atención, pero sí para todo lo demás. Este es el lugar que más simboliza nuestra capital. Se inició su construcción al año siguiente del atentado en el Senado de la Nación contra Lisandro de la Torre, y también en el periodo conocido como la década infame. Y como dato fundamental te cuento que el monumento fue erigido en el lugar en el que estaba instalada la iglesia San Nicolás de Bari, cuya cúpula había sido, el 23 de agosto de 1812, el escenario para el primer izamiento de la bandera nacional en la ciudad de Buenos Aires. Dicha iglesia fue demolida y trasladada a otro sitio con motivo de la apertura de la avenida 9 de Julio y el ensanche de la avenida Corrientes en 1931. Ahora sí, esta hermosa pieza de 2 grivnas, metal alpaca, se hizo para conmemorar el 100 aniversario del nacimiento de Ahmed Khan Sultán, que era un tártaro de Crimea y que fue parte de la larga y sangrienta historia de Ucrania dentro de la Unión Soviética. Ahmed Khan ingresaría en el Ejército Rojo
3 años después de la construcción de nuestro obelisco, en 1939. Para cuando terminó la Gran Guerra Patriótica, Ahmed Khan ya había sido condecorado 2 veces héroe de la Unión Soviética, 3 veces con la Orden de Lenin y 4 veces con la Orden de la Bandera Roja, por 30 victorias en solitario y 19 victorias compartidas en combates aéreos. Participó en 150 batallas aéreas contra las fuerzas nazis, y todo eso gracias a su valentía y al dominio de 96 tipos de aviones diferentes. El avión del anverso de la moneda es un Hawker Hurricane inglés. Con el que Ahmed Khan Sultan obtuvo su primera victoria. Embistió un bombardero Junkers 88 con su avión caza después de quedarse sin municiones, golpeándolo en una de las alas de frente mientras volaba hacia arriba, cortando el ala del avión enemigo. Logró saltar de su avión en llamas y lanzarse en paracaídas. Y ya sé que todos están esperando algún lote de monedas. Y voy a armar un lote de monedas con bastantes monedas. Con 100 monedas de todas distintas, internacionales. Y lo voy a estar vendiendo.